Galindo. Muy buenas noches. Juan Hernández, de Diario Base del Grupo Cantón. Ahorita que acaba de mencionar otra vez el tema de las mujeres embarazadas, sigue habiendo esta inquietud de referente a este sector del embarazo adolescente. ¿Qué va a pasar con este sector? Es lo que están preguntando muchas mamás que pues han tenido pues una hija que está embarazada, que es adolescente, si se pueden vacunar. Quieren saberlo realmente, aunque usted, bueno, se ha mencionado aquí que de 18 para arriba, pero también es un sector vulnerable, entonces quieren saber qué va a pasar con este sector. Gracias. Muchas gracias. De momento no, hemos decidido no abrir la vacunación contra COVID a mujeres menores de 18 años por la razón importante que hemos explicado desde el inicio de que no existe suficiente información científica en el mundo sobre la seguridad y la eficacia de vacunación en personas adolescentes, independientemente de que estén o no embarazadas. La evidencia sí es suficientemente clara y robusta para vacunar a personas adultas, para vacunar a embarazadas, adultas, pero no para vacunar a personas adolescentes, estén o no embarazadas. Esto es un elemento gradual, todos quisiéramos tener ya información suficiente, no es un problema solamente en México, es de todo el mundo. No existe todavía, no se ha generado la información científica que permita tener la tranquilidad, la garantía de que las vacunas son igualmente seguras y eficaces en personas adolescentes o en niñas y niños. En su momento, esta información, estamos confiados, irá apareciendo. Ya existen, en el caso concreto de la vacuna Pfizer, indicaciones de que la vacuna es segura y es eficaz en personas de 12 a 15 años y en algunos países, concretamente en Estados Unidos, la FDA ya ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para este segmento de la población, 12 a 15 años de edad. En México estamos en espera de que Pfizer integre su expediente, lo someta a consideración de COFEPRIS, sea revisada la evidencia y, como ha venido ocurriendo desde el inicio de la epidemia, de forma expedita se revise el expediente, las personas científicas que componen el Comité de Moléculas Nuevas, más las personas especializadas en COFEPRIS, resuelvan potencialmente sobre esa autorización. Hay que esperar un poco, ojalá que pronto ocurra esto y tener la confianza que si la evidencia sugiere seguridad y eficacia, no hay razón para no autorizar. Pero es indispensable que no anticipemos vísperas, hay que garantizar la seguridad y la eficacia en toda población que pueda usarse la vacuna. Gracias, Juan Hernández. Vamos a darle la palabra a Patricia Rodríguez Calva, enseguida a Natalia Vitela. Por favor. Gracias. Si usted me permite, son varias preguntas. La primera, en las gráficas de vacunación, cuando se habla de más de 15 millones y medio de personas que ya están siendo vacunadas, lo que equivale al 19% del total de la población mayor adulta o mayor de edad, esto, ¿qué impacto en la salud pública va a tener, considerando que de esos 15 millones, apenas poco más de 10 millones tienen la segunda dosis y el resto solo una dosis? Es la primera pregunta. Con mucho gusto. Favor. Lo que habíamos comentado en otras ocasiones, lo comentamos con mucho gusto nuevamente. Las vacunas en general, no solo vacuna COVID, pero ahora voy a dar unos ejemplos de vacuna COVID. Cuando se utiliza más de una dosis es porque la naturaleza de la respuesta inmune, la respuesta de defensas ante la vacunación y potencialmente ante la propia infección natural, requiere más de un estímulo, más de una aplicación para lograr la potencia máxima de la respuesta inmune que se requiere. Hay muchas vacunas que requieren más de una dosis de las vacunas de uso común en la infancia. Tenemos, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, que requiere una dosis inicial, luego una al mes y otra 6 meses después. Tenemos la vacuna contra difteria, tosferina y tétanos, que requiere vacunaciones a los 2,
4 y 6 meses de edad, y luego la vacuna de tosferina, un refuerzo en los 4 años de edad. Algunos ejemplos. Entonces es muy común que se requiera más de una dosis. Ahora, en algunos casos, en la primera dosis se avanza más, o el efecto de la primera dosis es más poderoso que el efecto de las dosis siguientes. En general, en las vacunas contra COVID se ha observado que cerca del 80% de la potencia máxima que se puede lograr con el esquema de vacunación se logra en la primera dosis, y luego la segunda dosis agrega el 20% restante. Tan es así que algunas de las vacunas incluso han encontrado que con la primera dosis se logra más de ese 80%, se logra prácticamente la totalidad del efecto esperado, y han planteado no tener doble dosis, sino solamente una dosis. Dos ejemplos concretos: el laboratorio Janssen o Johnson & Johnson en su momento había diseñado su producto para necesitar 2 dosis, y a lo largo del ensayo clínico se dio cuenta que necesitaba solamente una dosis, y su propuesta formal ante las agencias de regulación sanitaria fue un producto de una sola dosis. La vacuna Sputnik V estudió que se necesitaban 2 dosis, identificó una potencia de 92% de eficacia, y ahora mismo está con esta propuesta de Sputnik Light, en donde posiblemente sugeriría o propondría el uso de una sola dosis. Entonces, esto es lo que ha estado ocurriendo. Me parece muy importante la pregunta que usted hace, Patricia, sobre qué implica en términos de salud pública. Si seguimos esta línea de argumentación con base en la evidencia científica, lo que podríamos observar es que la mayor contribución ya se logra desde la primera aplicación, y lo mismo en términos poblacionales, la capacidad protectora que puede en su momento reducir la mortalidad, la ocurrencia de casos de enfermedad grave o incluso de enfermedad, se logra ya desde la primera dosis, aunque desde luego aplicar el esquema completo contribuye aún más para las vacunas en las que esto sigue siendo necesario. Y precisamente hablando de mortalidad, nuevamente hoy se tiene el registro de menos de 60 muertes, digamos, registradas de acuerdo al último reporte, ¿no? Esto, ¿qué lectura se le tiene que dar sin, como usted ha dicho, echar las campanas al vuelo, porque la población, alguna parte de la población ya está vacunada, y también ya se ven, digamos, sectores de la población que no están llevando las medidas de higiene, sobre todo están dejando de usar cubrebocas, y bueno, se dan estas cifras? ¿Qué tendríamos que hacer realmente para que no hubiera un rebrote o esa tercera ola que usted lo ha dicho en varias ocasiones no se ha descartado? Muchas gracias, Patricia, por recordar esto y ayudarnos a recordárselo a todo el pueblo de México. La epidemia va en un descenso muy consistente, muy sostenido. Cerramos ya 17 semanas consecutivas de reducción, y por los datos que se visualizan ya para la semana 18 y 19, vemos que la tendencia se conserva. Esto no quiere decir que se acabó la epidemia. Hay cifras muy alentadoras, esta reducción de 86% en las hospitalizaciones COVID, comparadas con lo que llegamos al punto máximo en la primera semana de enero. Desde luego, el observar que la cantidad de eventos nuevos de enfermedad y de lamentables defunciones es semejante a lo que teníamos hace un año, incluso más allá de un año, más o menos lo que teníamos al final de abril, primera semana de mayo, pero la epidemia no se ha acabado. En la medida en que existan casos de enfermedad en el territorio nacional y que existan casos de enfermedad COVID en el resto del mundo, el riesgo de una reemergencia, de un rebrote, de una tercera ola, sigue presente. Entonces, hay que mantener el equilibrio entre esta esperanza, esta alegría, esta satisfacción que da el ver la epidemia en reducción ya por más de 4 meses y medio, con la prudencia de saber que el riesgo sigue presente y que debemos seguir con las medidas de precaución. Llegará el momento en que podamos decir con tranquilidad: hay una proporción muy grande de personas inmunes, ya sea por historia de infección, ya sea por vacunación
o por ambas, y la epidemia en muchos países se ha reducido y en ese momento ya quizá podremos decir algunas de las medidas se podrán quitar. Pero hoy por hoy sigamos utilizando las mismas medidas de precaución independientemente de que estemos o no ya con la vacuna o en algún momento tuviéramos la enfermedad COVID. Y finalmente, ¿qué mensaje le envía usted a los empleadores, jefes, ya sea del sector público o privado, que no le dan permiso a sus empleados de salir a vacunarse y donde incluso a veces les dicen, si tienes que faltar a trabajar, te descontamos el día? Gracias. Pues le damos un mensaje general, desde luego no es competencia de la Secretaría de Salud interferir sobre los temas laborales. A usted, persona trabajadora, le recuerdo que existe la Procuraduría de Defensa del Trabajo, la Profedet, y que los números, si usted busca en internet o llama al 911, le pueden dar la información de cómo acceder para presentar una denuncia en caso de que sus derechos como persona trabajadora estén siendo vulnerados. Profedet, Procuraduría de Defensa de la Persona Trabajadora o del Trabajo. Desde luego que le restrinjan la oportunidad de ser vacunado, es improcedente, es violatorio de sus derechos y además causa un daño muy importante a usted, a su familia, a su comunidad y a toda la población mexicana. El mensaje tanto obvio que le podemos dar a cualquier persona empleadora del sector público, del sector privado o del sector social es que tengan un poco de conciencia sobre la importancia colectiva de las medidas de salud pública. Usted, al impedirle a la persona trabajadora acudir oportunamente a su cita para ser vacunada, está contribuyendo a que en su empresa, la empresa donde tiene empleada a esa persona, ocurra un brote. Y eso le va a causar daños a las personas que trabajan bajo su responsabilidad, lo cual posiblemente se convertiría en una responsabilidad de usted por haber contribuido a que ocurriera eso. Pero además usted como persona dueña o gerente de una empresa, de un taller, de cualquier fuente de trabajo, se está cometiendo un error a usted mismo en atentar contra el funcionamiento de esa entidad de trabajo. Y si es en el sector público, también es lo mismo, la oficina que está a su cargo, y si usted está impidiendo que se vacunen las personas trabajadoras en la oficina, que es su responsabilidad, usted está contribuyendo a dañar a esas personas trabajadoras y está atentando contra el funcionamiento de la oficina que usted dirige. Reflexiones sobre eso, por favor, contribuya al bien común. Gracias, Patricia. Natalia Vitela, Reforma. Gracias, buenas noches, doctor. Tengo varias preguntas. Lo primero es sobre las mujeres embarazadas. Comentó que va a traer ya los datos, las cifras, pero no sé si puede dar un estimado de cuántas mujeres embarazadas ya han sido vacunadas. Y la relación o la situación con los cesarios, por favor. Mañana seguramente ya tendremos el número, no tiene caso dar un estimado cuando tenemos el número exacto, simplemente no fue incorporado en la información de hoy, mañana lo tendremos. Y también le quiero preguntar sobre las vacunas envasadas en México de AstraZeneca, ¿cómo está ese proceso? ¿Cómo va, doctor? Va muy bien, como hemos comentado, el día 25 de mayo es cuando, de acuerdo con la compañía Leomont y con AstraZeneca, se tiene contemplado la finalización de un proceso interno técnico que fue instruido por AstraZeneca a Leomont. Esto no tiene nada que ver con el proceso de regulación sanitaria. COFEPRIS ya liberó 4 lotes desde hace una semana, un poco más de una semana, y lo que está ahorita transcurriendo son 18 días que Leomont tiene considerados para un proceso interno que se llama análisis de comparabilidad. La idea básica, lo cual nos parece muy conveniente, es que se garantice que la potencia de los 4 primeros lotes es idéntica, lo cual es un mecanismo de control de calidad que ayudará a garantizar no solamente que esos lotes sean los correctos, sino que todos los demás lotes estén envasados y fabricados con iguales condiciones de calidad. Más o menos, ¿cuándo creen o cuándo estiman que ya estarían liberadas? 25 de mayo es la fecha que nos ha planteado. Le quiero preguntar también sobre estos lotes, ¿cuántas dosis serían, doctor, más o menos?
Gruesamente cada lote tiene cerca de 280,000 dosis, no es un número fijo, uno podría pensar que un lote siempre es de la misma cantidad, pero no es así. El proceso de producción implica la generación de réplicas del producto y eso a veces da mejor rendimiento, a veces menor rendimiento, de acuerdo a la variabilidad del proceso conocido en la fabricación de vacunas en México y en el mundo para todas las vacunas, no solo las de COVID, sino para cualquier otra vacuna. Sí, otra pregunta, doctor, es sobre la epidemia va a la baja. ¿Cómo va la situación de la reconversión de los hospitales? ¿Y el acuerdo que tenían con los hospitales privados todavía continúa o ya queda ahí? El acuerdo todavía sigue vigente, no recuerdo en este momento cuándo está calendarizado para terminar, y respecto a la conversión inversa o reordenamiento o reorientación en general, desde agosto de 2020, recordarán que aquí comentamos que publicamos un lineamiento técnico específico sobre continuidad de operaciones. La idea básica de esta continuidad es que ninguna unidad de salud esté ociosa. En el momento en que empieza a bajar la actividad epidémica, se puede reaprovechar esas unidades hospitalarias. ¿Por qué lo publicamos en agosto de 2020? Porque justo es cuando empezó la reducción, posteriormente empezó la alza de los casos y las hospitalizaciones durante octubre, noviembre, diciembre y hasta la primera semana de enero. El lineamiento sigue vigente, sigue siendo técnicamente procedente y está en uso. En cada comunidad de cada entidad federativa se van tomando las decisiones técnicas de acuerdo a lo que se observa, cama que está vacía, cama que se puede aprovechar para atender otros padecimientos. Y siempre conservando un mecanismo flexible que permita reexpandir en un tiempo razonable en caso, ojalá no sea la situación, de que tuviéramos una tercera ola. Y ya por último, preguntarle, ¿cuándo estiman que van a acabar con los adultos mayores la vacunación, ya la segunda dosis? ¿Los adultos mayores de 60 o de 50? De 60. Ya acabamos, es lo que comentábamos hace 2 o 3 semanas, cuando empezamos la fase 2, que es la de 50 y más, indicamos que ya habíamos terminado la vacunación, al menos de primera dosis, de adultos mayores de 60. Por supuesto, ha continuado la vacunación de adultos mayores de 60 para la segunda dosis y nos restan cerca de 200 municipios por completar la segunda dosis. Esa no se puede anticipar, por supuesto, porque depende del calendario que cada vacuna tiene de acuerdo a sus condiciones o sus características. Pero conforme se va presentando la fecha en la que es necesario poner la segunda dosis, se pone y nos quedan esos cerca de 200 municipios. No se lo podría decir de memoria en este momento, pero es ya muy poquito. Sí, muchas gracias. Gracias, Natalia. Vamos a pasar con Liliana Noble. No, estaba Janet Galindo, a quien le debemos varias sesiones. Adelante, Janet Galindo, de Mundo Farma. Gracias, doctor. Buenas noches. Janet Galindo, de Mundo Farma. A la redacción han llegado varias preguntas de ACROM, que es la que agrupa las CROs. Una de ellas es sobre qué ha pasado con la vacuna Moderna. No ha llegado aquí a México, no, debido a que no se han hecho los estudios clínicos suficientes o las pruebas suficientes, o qué es lo que ha estado pasando. Gracias. No, sencillamente no hemos tenido la necesidad de contratar una nueva vacuna. Desde el inicio empezamos a trabajar con las distintas propuestas o posibilidades que existían de vacunas. Las fuimos considerando una a una en igualdad de circunstancias conforme se fueron concretando los proyectos. Algunas de las vacunas más tempranas en existencia en el mundo fueron la de Astra, que fue la primera, enseguida la de Pfizer y después las demás que hemos estado considerando. Conforme se fueron evaluando sus características, tanto de eficacia, por supuesto seguridad, logística, las condiciones de refrigeración o congelación o ultracongelación, fuimos haciendo un plan de cuáles serían las más convenientes de adquirir, considerando desde luego también el costo para el Gobierno de México. Y considerando todos esos factores
incluyendo también el calendario prometido de entregas, las fuimos incorporando. Cuando llegamos a tener unos contratos que nos permiten tener, como es el caso, suficiente vacuna, ya no estamos interesados en adquirir otras vacunas. Hemos tenido varias conversaciones con la gente de Moderna en distintas etapas del proceso, tanto conversaciones en la esfera científica como en su capacidad o propuesta de entregas, y nos mantenemos al tanto. Hay una conversación útil, pero en este momento no tenemos ningún interés de considerarla. Si en algún momento dado la necesidad de vacunas incluyera la posibilidad de que no se cubriera algún segmento de la población y por lo tanto necesitáramos más vacunas, no tendríamos ningún inconveniente también en considerar a Moderna como consideramos a todas las compañías que tienen productos. Y la evaluación sería con los mismos criterios: la calidad del producto, que incluye su seguridad, su eficacia, las condiciones de logística, su costo, los tiempos de entrega, etcétera, etcétera. Es por esa razón que solamente aquí en México se están aplicando ahorita 5 vacunas, 5 tipos de vacunas, ¿no? Es correcto. Las que tenemos ya lograron satisfacer nuestra necesidad para todo el país, considerando un programa de cobertura universal. De momento no necesitamos otras vacunas. Ok, y se había quedado pendiente nada más, ¿qué está pasando con los casos post-COVID? Que finalmente, bueno, que las secuelas de COVID dejan a las personas, requieren con tratamientos múltiples, ¿no? Clínicamente, si se va a llevar un seguimiento o qué es lo que se va a hacer a nivel federal para estos casos. No solo se va a hacer en el futuro, se ha venido haciendo desde el inicio. O sea, recordar que aquí hay distintas situaciones. Una es la situación general de salud pública, la estrategia de respuesta ante la epidemia, y lo que comentamos aquí principalmente todas las noches es el abordaje colectivo, la salud pública. Pero eso no quita que a nivel individual, cada persona enferma que afortunadamente logró pasar la etapa más difícil de COVID y salir con bien, hay una proporción de ellas que tienen secuelas. Unas de las más importantes son las que derivan del daño pulmonar. Recordar que lo hemos comentado en otras ocasiones, los pulmones, como cualquier otra parte del organismo humano, una vez que se inflaman, se cicatrizan. Pero los pulmones tienen una característica muy particular de estos órganos: necesitan ser flexibles, porque los pulmones básicamente incorporan aire, sacan aire. Cuando incorporan aire, al expandirse, es aire cargado de oxígeno. Cuando liberan el aire, es aire cargado de dióxido de carbono. Y la cicatrización, donde hay inflamación, después hay cicatrización en cualquier parte del organismo, también internamente en los pulmones. En el tejido pulmonar, la cicatrización ocurre en forma de una red. Una red formada por líneas de tejido fibroso propio de la cicatrización, y esas cicatrices fibrosas, esa red interna en el parénquima pulmonar, en el tejido pulmonar, le resta movilidad a los pulmones. Muy desafortunadamente, personas que han tenido COVID grave en su forma avanzada tienen una menor posibilidad de recuperar esa elasticidad pulmonar. Sin embargo, existen modelos de fisioterapia respiratoria que permiten compensar esa falta de flexibilidad o de distensibilidad de los pulmones mediante el reforzamiento de ciertos músculos que se involucran en la respiración. Este fenómeno se empezó a describir desde los primeros meses de la epidemia en México y en el mundo, y conscientes de que nunca México ha tenido una capacidad suficiente de servicios de fisioterapia respiratoria, nunca, incluso aunque no existiera la epidemia de COVID. Con mayor razón ahora que está esta cantidad adicional de personas que tienen esa necesidad. Entonces, conscientes de ello, establecimos algunas conversaciones desde el inicio con una unidad técnica muy profesional que está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que dirige el doctor Jorge Salas muy atinadamente, y
esta unidad nos ayudó a generar materiales de entrenamiento para la población. Desde luego es una unidad pequeña, no se daría abasto para todas las personas que tienen la necesidad, y entonces elaboraron algunos videos que están en nuestro portal coronavirus.gov.mx, en los que las personas pueden ver los videos, son videos tutoriales, y entonces facilitar el proceso de rehabilitación. La Fundación Teletón, por su parte, también nos ayudó a poner en disposición videos que ellos elaboran, y esto ayudó. Y por supuesto la Fundación Teletón tiene a disposición servicios de rehabilitación respiratoria. He mencionado con cierto detalle porque es uno de los secuelas más frecuentes, pero hay muchas otras secuelas, y en cada comunidad médica, es decir, cada hospital, cada centro de salud, se ha procurado que las personas que se atienden tengan seguimiento de su condición médica, de su condición de salud. Ahora, al margen de eso, o para expandir esa capacidad, con el grupo de 14 instituciones con las que hemos venido trabajando, recordarán que encabezadas por el Instituto Nacional de Salud Pública, se estableció un consorcio de 14 instituciones que nos están ayudando a distintos procesos de análisis y reflexión sobre la respuesta a la epidemia, incluyendo la fase postepidémica. Y uno de los temas de especial interés es precisamente cuáles son las adaptaciones que se tienen que hacer en las capacidades del Sistema Nacional de Salud para la atención de mediano y largo plazo en el síndrome post-COVID, con todas sus características, algunas de ocurrencia inmediata, otras mediata y otras de muy largo plazo. En ese sentido, es lo que yo quería tener la oportunidad de que el doctor Kersenovich presentara aquí, porque el doctor Kersenovich, director de nutrición, es justamente el líder del componente clínico de esta iniciativa. Desafortunadamente no fue posible que él nos acompañara en persona, pero el trabajo se está haciendo en ese sentido. Conforme vayamos teniendo resultados concretos, con mucho gusto los iremos presentando. Gracias, Janet Galindo. Liliana Noble, Pulso Saludable. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, de acuerdo con estimaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en un estudio muy interesante y publica en la gráfica, dice ahí que cerca del 60% de la población ya podríamos haber tenido contacto con la COVID-19 y tener esta inmunidad humoral que ellos le llaman. Y ellos aseguran que de seguir esta estrategia de vacunación, que parece que va bastante rápida, en poco tiempo se podría alcanzar la inmunidad comunitaria sin llegar necesariamente a este 70% de la población vacunada. ¿Qué opinión tendría al respecto? Y doctor, estas mujeres embarazadas le transfieren al producto inmunidad contra la COVID-19 y es una inmunidad que puede ser duradera. ¿Tiene algún efecto para el producto? Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Contesto la primera, le dejo al doctor Alomía contestar la segunda. No conozco el estudio, me dará mucho gusto conocerlo. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí definitivamente es una universidad de alto talento, de alta capacidad. Su escuela de medicina y sus investigadoras e investigadores tienen gran prestigio y les tenemos gran respeto. Entonces, si este estudio se basa muy probablemente en una encuesta serológica, en una encuesta de cero prevalencia, que es una encuesta en la que por medio de la detección de anticuerpos en la sangre se puede conocer qué porcentaje de la población ya tuvo una exposición al virus, ya sea al virus nativo que causa enfermedad pero puede dejar inmunidad, o a los componentes de las vacunas que son componentes del virus pero no pueden causar enfermedad. Posiblemente se trate de un estudio como este. Recordar que tenemos la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que recolectó información en agosto de 2020, identificando que 25%, un cuarto de la población, ya había tenido exposición al virus. En ese momento no había vacunas, entonces la única razón por la que una persona tuviera anticuerpos era porque tenía exposición al virus. Después tenemos la encuesta que presentó aquí el doctor Víctor Borja,
que trabajó con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que recolectó información en diciembre tardío y todavía principios de enero, y que encontró 30 a 35% o 34,5% de inmunidad. Y nosotros mismos habíamos considerado que, dado el aumento en la cantidad de casos nuevos durante esos meses, noviembre, diciembre y en la primera semana de enero, era posible que a nivel poblacional quizás cerca del 50% ya tuviera inmunidad. Entonces habría que ver cuál es la fecha de colección de información de las colegas y compañeras y compañeros de la Universidad de San Luis Potosí, y si es posterior a esas semanas de la encuesta del IMSS, a lo mejor nos da una pista adicional en el tiempo, que se ha seguido agregando inmunidad. Obviamente después del 24 de diciembre de 2020 ya puede ser inmunidad por enfermedad o inmunidad por vacuna. Ahora, aquí una inquietud importante de esclarecer es: si uno tiene una población con inmunidad por infección, se antojaría que ya solo hay que vacunar a quien no tuvo infección para ir sumando el porcentaje de personas inmunes. En su momento fue considerado en el mundo y también en México. Se antojaba que las personas que ya tuvimos COVID ya no necesitaríamos vacuna. Desafortunadamente, no todas las personas tienen una respuesta inmune suficientemente vigorosa como para tener la tranquilidad de que ya no necesitan ser vacunadas. Algunas personas tenemos la oportunidad de haber tenido la parte no deseada, que es la enfermedad, con suficiente intensidad, y eso en general se asocia con mayor probabilidad de tener una respuesta inmune potente. Pero hay personas que tienen un cuadro clínico, una enfermedad leve, afortunadamente son la gran mayoría, y no podemos estar tranquilos de pensar que ya no necesitan vacuna. Entonces, como se especificó desde el inicio, estamos vacunando a todas las personas que deseen vacunarse, independientemente de que hayan tenido o no COVID. Por lo tanto, los dos conjuntos, el de población inmune por enfermedad y el segundo conjunto, inmunes por vacuna, se traslapan. Y entonces no se suma linealmente la proporción de personas inmunes. En su momento, para tener este fenómeno del umbral de la inmunidad de rebaño, es decir, la capacidad protectora que confiere el hecho de que haya un conjunto amplio de la población que ya no puede enfermar y no puede transmitir, se lograría si es que se cumplen algunas condiciones. Menciono algunas de importancia. La primera es que la inmunidad sea suficientemente eficaz o efectiva, es decir, que el tener anticuerpos en sangre realmente signifique una probabilidad menor de tener enfermedad. Y recordar que las vacunas protegen principalmente contra enfermedad grave, pero no necesariamente evitan cualquier intensidad de la enfermedad, o no en la misma proporción. Segundo es que no existe todavía evidencia científica suficiente de la capacidad de las vacunas para impedir que las personas se infecten, aunque no desarrollen enfermedad, y sobre todo impedir que transmitan, si es que el virus se alberga en sus gargantas y lo pudieran transmitir. Tercera, se requiere que la inmunidad sea de suficiente duración. Hasta ahorita se conoce formalmente en el mundo que la inmunidad dura un poco más de 8 meses. No conocemos que haya una actualización sobre la duración más allá de 8 meses de la inmunidad que causan ni las vacunas ni la infección natural. Entonces, si se cumplen esas condiciones, sí podemos decir que cuando tengamos cerca del 65 al 75% de la población con inmunidad, la epidemia ya no tendrá posibilidades de seguirse propagando en el territorio nacional, excepto quizá en pequeños brotes como casos de importación por personas infectantes que vengan de otras partes del mundo. Gracias. Doctora Lamia.
En relación a la segunda pregunta, es precisamente una de las razones por la cual la lactancia materna es altamente recomendada, y es por eso que aprovechamos la pregunta para hacer el llamado a todas las nuevas mamás que tienen niños en edad en la que todavía están recibiendo pecho, seno materno, que lo hagan, porque esta es una de las razones, entre muchas otras que existen de la lactancia materna. El apego obviamente que hay con la mamá, la interacción con el niño, con el recién nacido, que además está en sus primeros meses de crecimiento, el balance que tiene de nutrientes la leche materna en relación a la cantidad de calorías que vienen tanto de carbohidratos, de azúcares y en este caso también de lípidos, y obviamente el beneficio que lleva o conlleva el tracto digestivo de un recién nacido. Está este punto que es precisamente la función protectora que da el seno materno, a través del cual se pueden transferir toda una serie de anticuerpos, ¿no?, que ayudan también al recién nacido a iniciar con ese desarrollo y fortalecer ese desarrollo de su sistema inmunológico. Ha habido ya algunas, publicaciones, algunos estudios que han evidenciado que una mujer que desarrolla COVID-19, enferma de COVID-19 y por lo tanto genera anticuerpos, estamos hablando de manera natural, si lo hace durante su embarazo y está cerca el alumbramiento de su pequeño, de su pequeña, hay transferencia, se han identificado transferencia de anticuerpos, lo cual pues es un beneficio porque es una medida también que contribuye a protección. Ahora, que sí, obviamente todavía no sabemos, uno, qué tanto pueden durar estos anticuerpos en el pequeño, en el recién nacido, qué tanta protección realmente pueden producirle para efectos de no enfermar o no tener signos y síntomas de COVID-19. Eso es algo que está en estudio, pero que de seguro en futuros meses o en el transcurso del año estarán saliendo las publicaciones y los resultados de estos estudios. Y bueno, algo que definitivamente en este momento no se tiene es si los anticuerpos que se generan por la vacuna, ya no hablemos de la inmunidad natural, sino la inmunidad, ya en este caso secundaria debido a una vacuna, ¿sí?, pudiera también generar tanto transferencia en la leche y protección. No lo sabemos porque pues recordemos que apenas somos muy pocos países los que en las últimas semanas prácticamente hemos iniciado con la vacunación al grupo de mujeres embarazadas. Pero entonces nuevamente, de seguro, algún grupo científico en próximos meses, sobre todo cuando haya grupos ya de mujeres embarazadas que hayan sido vacunadas y que estén dando a luz a sus pequeños, pues de seguro se podrá también incidir en esta investigación y en futuros meses podamos empezar a tener evidencia sobre esto. Eso, perfecto. Miguel Recot, por favor. Gracias. Buenas noches, doctores, muchas gracias. Saludamos también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor, tengo varias preguntas, pero bueno, ya no más nos da tiempo nos daría tiempo como de una. Un minuto. Un minuto. Varias personas me han comentado, dos personas me preguntaron acerca de que tienen familiares cercanos en el área de hospitales, que son adultos mayores y que ya los llamaron a trabajar. Son personal de salud, son médicos, pero son adultos mayores y están preocupados porque me comentan que según tienen conocimiento de los lineamientos del diario oficial de la Federación, no deben presentarse a trabajar, ahorita no deben ser llamados a trabajar en esas circunstancias. Sin embargo, pues de alguna manera me comentan que sí están siendo obligados a asistir a sus labores. Independientemente de si fuese o no esta circunstancia verdadera o falsa, quisiera preguntarle en qué circunstancias se encuentra el personal médico ahorita en esas situaciones y si están siendo llamados a trabajar, si ya cambiaron estos lineamientos y si no, ¿dónde podrían estas personas no sé, denunciar o reportar estas situaciones? Sí, muchas gracias, Miguel, por comentarlo. Es un tema que está ahorita en proceso de revisión en estos momentos precisamente y es importante aclararlo. Comento anticipadamente algunas cosas. Cuando ya tengamos una resolución
lo haremos del conocimiento de todos y todas. Las personas mayores de 60 años o personas que padecen alguna comorbilidad que en su momento fue identificada como un elemento de riesgo para padecer COVID grave, fue establecido en los lineamientos de la jornada de sana distancia y persistieron en los del semáforo de riesgo COVID, los de nueva normalidad, que preferentemente no estuvieran en el campo de trabajo. Sin embargo, ahora tenemos una condición nueva que es la vacunación y existe la evidencia científica útil de que las personas que han recibido vacunas eficaces como las que usamos en México tienen una reducción sustancial de su riesgo, independientemente de que tengan estas condiciones, tanto la edad como la comorbilidad. Entonces, lo que estamos analizando es esa evidencia para posiblemente generar una actualización de lineamiento al respecto de la conducta laboral que se requiere sobre esta situación. Entonces, todavía no hay una resolución, pero en cuanto la tengamos, la comentamos y muchas gracias por ponerlo sobre la mesa. Muy bien, pues aquí terminamos, son las 8 de la noche de este lunes 17 de mayo, Día Nacional contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, y Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, para recordar la importancia del respeto, la inclusión de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, en todos los aspectos de la vida de la sociedad. Sigamos avanzando hacia una sociedad incluyente y respetuosa de todos los derechos, incluyendo este derecho. Muchas gracias, nos vemos mañana.